último tramito de esta edición de Tiempo X de Radio Jueves. ¿Y a dónde va a parar el dólar? ¿A dónde va a parar el dólar? Está acá mi marido, el contador Gustavo Peretti. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Cómo andás, Silvina? Buenos días. La verdad que habiendo terminado mi manera, estamos nuevamente con problemas económicos en nuestro país y con temas de economía. No me digas. Sí. La verdad que el dólar esta mañana tocó valores impensados. Vamos llegando a los 50 pesos. Es muy probable que si mañana el nerviosismo continúa, si el riesgo país sigue elevándose, hoy pasó los 1000 puntos el riesgo país, o sea que en el mundo nuestros títulos públicos están vendidos, o sea que todo el mundo se quiere desprender de los títulos públicos emitidos por el Tesoro de nuestro país. Entonces eso va llevando el dólar hacia arriba y hace caer todos los planes económicos que había interpuesto en estos días el gobierno nacional, todo lo que es plan cuidado, precios cuidados. Primero y demás, que ya no tenían asidero. Sí. Y a la hora de un dólar que se dispara así más de un 10% en los últimos días, prácticamente imposible sostener un tipo cualquier tipo de plan que tenga esa tesitura. La inflación ahora... Es muy probable la semana que viene también que haya movimiento en lo que hace combustibles y demás. Desde mi punto de vista, yo creo que no se sostiene para más planes económicos en este sentido, con estas tasas de interés, con este riesgo país, con este nivel del dólar. Creo yo que amerita un cambio en la economía muy profundo. Ya no se puede esperar hasta las elecciones. Creo que hace falta un golpe de timón muy grande. Y tiene que ver con cambio en la política monetaria, no hay otra alternativa. Está por explotar todo, da la sensación. Y ¿no? Sí, porque de acá a las elecciones faltan 6 meses, es una barbaridad de tiempo, todo el mundo se quiere cubrir y entonces se va ajustando, prácticamente imposible hacer cualquier tipo de negocio en el corto plazo, los presupuestos los 3 días quedan desactualizados, no hay cómo tomar decisiones, entonces se asemeja mucho a lo que fue aquella época del 89, ¿no es cierto?, camino a una inflación que se hace, sí, ya es una inflación de considerable magnitud y en donde debería tomar las cartas en el asunto en el gobierno. Ya creo que incluso dándole alternativas mucho más probables haciendo esto para una reelección que no hacer nada en este sentido. Yo creo que merecería un cambio monetario, pero urgente. La dolarización. Sí. Hay varios economistas. Yo pienso que no hay más margen para continuar con el peso como moneda local. No sirve más para nada el peso. Exactamente. Todo funciona en nuestro país en función del dólar. Las tarifas, el combustible, la alimentación, los alimentos tienen una gran base en dólares, los medicamentos. Entonces, prácticamente imposible sostener una moneda y para... Gustavo, te interrumpo, pero ¿qué tenemos con el peso? Una cuestión sentimental nomás. ¿Qué nos une? Una cuestión sentimental que lo queremos al peso. No, después el resto... Es una soberanía teórica que hay con el tema del peso. Soberanía teórica, es una buena descripción. Es una soberanía teórica que hay con la moneda local y que en este momento no es más que eso porque nadie piensa en el peso. Entonces se ha vuelto una moneda despreciable, una moneda que no tiene valor, que no sirve ni como reserva de valor, pero tampoco está sirviendo ya para el intercambio, porque los presupuestos, cuando uno va a adquirir un bien, cuando va a presupuestar un servicio, se quedan siempre desactualizados en términos monetarios y entonces ya no sirve como moneda de cambio tampoco, ya no solamente como reserva de valor, sino tampoco como reserva, como moneda de cambio. Y en tiempos en que estamos prácticamente comenzando campañas electorales y demás, son situaciones que se profundizan. ¿Qué es lo que está pasando, Gustavo? Porque la gente o los grandes inversores que en primer lugar adquirieron los bonos ahora se están desprendiendo de los mismos, tiene que ver con una cuestión de que han perdido totalmente la confianza en nosotros o porque realmente estamos casi fundidos? No, hay dos cuestiones. Una hace a lo que es nuestro pasado.
a cómo nos hemos comportado en el pasado, y otra tiene que ver con el futuro. El comportamiento pasado es no pagar. Claro, el miedo de que en el futuro pase lo mismo. Claro, que con no quien se gane las pagar. elecciones. Sí, claro. Y sobre todo por cómo están dando las encuestas, que la imagen del presidente y la intención de voto no está siendo buena, y entonces los mercados, ante esta alternativa y aparte al ver el comportamiento macroeconómico del país, en donde están cayendo la recaudación, en donde caen todas las variables fundamentales del país, entonces quienes tienen bonos se desprenden, tratando de perder lo menos posible hoy en día, yéndose con dólares y invirtiéndolo en otros mercados que son con menos ganancia, pero con menos riesgo también. Vos sabés que el riesgo está asociado a la ganancia, y hay veces que cuando el riesgo se vuelve muy alto, es preferible ganar menos, pero tener seguridad en cuanto a la recuperación del capital invertido. Claro, ¿qué pasa? ¿Cuál es el comportamiento del Fondo Monetario Internacional ante todo esto? ¿No presta más plata? El Fondo Monetario Internacional ya le prestó, e incluso... No, ahora solo queda devolver. Queda únicamente 1 o 2 desembolsos más, pero ya tenemos el 75 o el 80% del total que nos iba a prestar el fondo, ya está en manos del gobierno. Están reforzando las reservas, que son para hacer frente a los vencimientos de la deuda. En la medida que la deuda se rolea, ¿qué quiere decir que se rolee? Que en medida que va venciendo, se va renovando. Pero si el tenedor del título público no quiere renovar, el Estado va a tener que hacer uso de esas reservas para cubrir la deuda. En la medida que mayor uso de esas reservas tenga que hacer para cubrir la deuda, menos defensa tiene el Banco Central del valor del peso. Claro. O sea, va quedándose sin reserva, y entonces el peso se va debilitando cada vez más. Por eso que es urgente cambiar la política monetaria y enviar señales a los mercados de que el gobierno va a hacer movimientos económicos tendientes a solucionar el problema del país. Si no lo hacemos, 6 meses pueden ser una eternidad. Una eternidad. Gustavo, lo que estaba pensando, acá nuestra esperanza, ¿dónde está? ¿Solamente en el campo, como ha dicho el presidente, o qué puede llegar a pasar? No, pero lo que pasa es que lo que puede inyectar el campo como divisas ante una fuga de capitales es... insignificante, no sé, muy poquito. O sea, no alcanza para cubrir todo eso. No es insignificante, porque el campo es el principal motor de la economía argentina y genera muchos recursos. Ahora, nuestros gastos y deudas. La deuda es tan grande que no se puede cubrir con una cosecha. Pensar eso es una locura. Y de otro lado, no, o sea, no hay más. No hay emisión más. No hay país que puede pagar la deuda soberana en un solo año, o sea, o hacer frente a eso. Lo que pasa es que cuando el país empieza a perder confianza, todas las deudas se le vuelven de corto plazo. Entonces no lo podés devolver, y se genera una coyuntura de estrangulamiento económico, que tenés todas las deudas y no tenés los recursos para hacer frente. Tenés el gasto público, que lo tenés en un nivel alto, y la recaudación te empieza a caer. Entonces empezás a decir, ¿con qué hago frente a todo eso? Por eso que es primordial dar el golpe de timón. Y hoy en día debería ser con urgencia, ya a lo mejor despojándose de la reelección, o no, porque falta mucho, el cambio en la política monetaria y la reestructuración total del sector público nacional, e incluso si no salen por el Congreso, enviando DNU, y bueno, y después mandándolo al Congreso con una fuerte señal política de apoyo de la sociedad, porque son las medidas que creo que hacen falta. Hay una vasta cantidad de gente que a lo mejor no lo apoya, pero hay mucha gente que sí. Entonces esa gente que lo apoya, sin lugar a duda, va a ser la fortaleza de este tipo de medidas que urgen. Desgraciadamente no se tomaron al comienzo de la gestión, y bueno, ahora es todo mucho más difícil. ¡Qué desastre! Gracias, Gustavo. Gracias a vos, Silvina. Muy amable, gracias. Buena estrella.